Voy a saludar a Carlos Rucauf, el ex canciller, ex vicepresidente, ex embajador. Ahí está. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo va siguiendo las elecciones en Estados Unidos? Las voy siguiendo al mismo tiempo que sigo lo de Maradona en el canal de ustedes. Está muy bien. Estamos con los dos temas punto a punto. Son los dos muy importantes. Es que además estuve en el Mundial 90 como embajador y vi el patriotismo de ese muchacho en la defensa de la enseña nacional. Tenemos montones de anécdotas que algún día te contaré. Respecto al tema de la elección en Estados Unidos, yo creo que a la pregunta que me hizo un productor tuyo de quién gana, me parece que nos lo está contando Donald Trump. Porque yo nunca vi un ganador que diga que hay fraude. Claro. Jamás. Claro. Y sobre todo siendo oficialista. Siendo presidente de los Estados Unidos, siendo oficialista, lo que pasa es que cuando vos ves el graph que ustedes están poniendo permanentemente, que yo lo voy siguiendo desde mi televisor, ahí está muy claro que hay 3 distritos que en principio no tenían tanta importancia, pero habida cuenta de lo que le pasó a Trump en Arizona y lo que le pasó a Biden en Florida, se ha convertido en un tema central. Son Nevada, Wisconsin y Michigan. Esos 3 estados reúnen la cantidad de electores que le faltan a Biden para ser electo en el colegio electoral si le sumás a los que ya tiene. En consecuencia, yo creo que lo que está viendo Donald Trump y su equipo es que el voto por correo de las ciudades más populosas de esos distritos, te doy el ejemplo de Detroit. Detroit, una ciudad que votó hace 4 años por Trump, pero que no vio que le cambiara nada la vida como él le había prometido, y que tiene una larga historia por la estructura sindical de esa ciudad automotriz de apoyar a los demócratas. Los votos por correo de Detroit aún no han aparecido en el conteo. Es muy importante explicarle a los televidentes que aquí hay un problema extra a tener en cuenta. Este problema tiene que ver con que se vota en Estados Unidos por circunscripciones uninominales, tanto para representantes como para cuando se eligen los representantes en el colegio electoral. Entonces la entrada de esas circunscripciones tiene mucho que ver con qué partido históricamente votan. Acá todavía no está absolutamente definido Georgia, aunque tiene ventaja Trump, y sería lógico que ganara Georgia Trump, porque es un estado que vota generalmente rojo, pero hay 3 estados que tendrían que ser azules y que ya son celestes en el conteo de todos los medios de comunicación. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. Nevada, Michigan y Wisconsin. A ver, trato de traducir esto que estás explicando sobre estos 3 estados claves. Lo que se tiene hasta ahora de estos 3 estados son los votos que se emitieron ayer, pero lo que todavía no se computó es lo que fue previo en los días anteriores, que se supone que es ventaja de Biden. Claro, porque estos 100 millones de votos que se emitieron en los Estados Unidos anticipadamente tienen que ver, según el distrito en el que se vote, con tendencias. Claro. En el caso de Florida, esto yo creo que quedó muy claro que el voto latino en Florida no le perdonó a Obama y Biden el acuerdo con Castro, y sospechan que Biden sería más flojo con Maduro, y en consecuencia ahí está la diferencia que tenés. En Arizona, ¿por qué pierde Trump? Porque Trump durante su mandato trató con desprecio a un héroe histórico, al senador McCain, un héroe de guerra en Arizona. Así que esa Arizona que ganó con comodidad Trump frente a Hillary Clinton, ahora la pierde. Por eso hay que ver qué pasa en estos 3 estados que te estoy explicando, y yo creo que es probable que no haya que llegar al viernes. La señorita que transmitió desde Washington, creo, con ustedes recién la corresponsal, dijo algo muy cierto. Pensilvania, un estado muy importante,
termina de recibir los votos el viernes. Esto significa que ese estado no se va a poder resolver, salvo que hubiera una gran ventaja para alguien, lo cual es muy improbable, no se va a poder resolver hasta quizá la noche del viernes o la mañana del sábado. Pero si estos 3 estados que te acabo de mencionar votaran finalmente por Biden, él se consagraría quizá esta noche. Y yo creo que este es el tema por el cual Trump dice lo que está diciendo, con un riesgo muy importante, porque Trump con estas frases pone en la calle a los neonazis que lo acompañan, a estos grupos de supremacistas blancos que, a diferencia del siglo pasado, no usan camisas pardas, usan camisas floreadas, pero que están contra las minorías, que son violentos, que inclusive han intentado romper la cuarentena con armas en algunos estados. Un presidente que se siente seguro no va a permitir, y mucho menos impulsar, que en las calles de su país, en las calles de sus ciudades, aparezcan estos violentos que seguramente van a ser contestados por otros grupos violentos, porque también hay grupos violentos del otro lado de la estructura política norteamericana. Tienen ellos también una grieta. Carlos, como ex canciller, por haber estado adentro de la cocina de la diplomacia internacional, obviamente, ¿hay alguna diferencia bien concreta entre sentarse a negociar con un presidente o con un gobierno republicano y un gobierno demócrata siendo Argentina? Depende de las épocas. En general, para Argentina, negociar con los demócratas fue más difícil porque había competencias vinculadas a la fuerza de los sindicatos en los Estados Unidos dentro del Partido Demócrata. Pero en estas circunstancias, Trump rompió todos los moldes. Piensen ustedes que si gana Biden, el mundo va a respirar con alivio, porque Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París de cambio climático, tema que nos va la vida a todos nosotros. Estados Unidos volverá al Acuerdo Asia-Pacífico, del que se fue inopinadamente, regalándole todo ese espacio geopolítico a China. La competencia con China va a seguir, naturalmente, pero con otros modales. Porque además, entre China y Estados Unidos hay una diferencia entre países capitalistas. No es como la Guerra Fría del siglo pasado, donde el enfrentamiento era ideológico. Así que a Argentina le conviene un mundo de diálogo para que, si por ejemplo nosotros dialogamos con China o Alemania para poner fábricas de autos eléctricos aprovechando nuestro litio, no se enoje Washington. Claro. Y al mismo tiempo le podamos decir a Washington, bueno, ustedes pueden también instalar acá fábricas de baterías. Esto es, Argentina tiene siempre más posibilidades, todos los países, de negociar con dirigentes previsibles en la superpotencia. Ahora, Carlos, a Argentina, ¿le conviene, por ejemplo, que Brasil de alguna manera quede descolocado frente a la asunción de un gobierno demócrata, siendo obviamente el principal socio que tiene el Mercosur? No, es que no queda descolocado. Trump es, digamos, el amor platónico de Bolsonaro, pero nunca lo concretaron en los hechos económicos entre ambos países. La ayuda económica real de los Estados Unidos a Brasil es casi inexistente. A nosotros, por supuesto, que nos interesa que a Brasil le vaya bien. Hoy ya no es nuestro principal comprador es la República Popular China, pero hay una gran diferencia, porque yo siempre sostengo la defensa del Mercosur. Porque nosotros con nuestros vecinos tenemos un intercambio más compensado. Esto es, a las grandes potencias, China o Estados Unidos, le vendemos productos básicos sin mano de obra incorporada y ellos nos venden productos terminados. Y yo creo que como todos nosotros, que haya cada vez más mano de obra, mano de obra calificada, mejor pagada, y que podamos exportar y recibir divisas no por productos básicos, sino por productos con una red incorporada de ascendente. Por ejemplo, en lugar de exportar litio, yo siempre insisto en que hay 3 países, Bolivia, Argentina y Chile en ese orden, vecinos, sí, que somos la mayor reserva de litio en el mundo. Y el litio será para el auto eléctrico. Si viene Biden, se ha comprometido a cambiar la política respecto a los combustibles, a ir a energías limpias.
Ya se ha comprometido con eso Alemania, con Volkswagen y con las demás firmas que contaminaban. El estado de California solo se ha comprometido para el 2025 a tener el 30% de su parque automotor eléctrico o híbrido. Y eso hace para países como nosotros una gran oportunidad, y una oportunidad de negociarlo con mecanismos racionales, no con prepotencias. Claro. Está clarísimo todo lo que estás explicando, Carlos, y por qué tal vez las ventajas de un gobierno y no otro, ¿no? A la hora de que se defina la elección en Estados Unidos. A Mirá, los Estados Fernando, Unidos. no, digo, abajo tuyo, tu gente puso los congresales que tiene en este momento Biden, 238. Sí. La suma de los 3 distritos que te acabo de citar son 32. Le darían los Es decir, 270. El número mágico. Los 270 que necesitan. Con lo cual, perdiendo uno de esos estados y pasando a Trump, ya empieza a dividirse de vuelta el voto en forma dramática. Sí, acá el tema central es primero que este periodo de tiempo se pase en paz y tranquilidad, porque sería terrible que haya una incógnita que lleve a violencia en las calles. Violencia que además siempre tiene efectos nocivos más allá del país en el que se produce. En el segundo lugar, que producido el resultado, este resultado sea aceptado, como es la historia de los Estados Unidos. Todos los presidentes han reconocido al ganador, inclusive mi amigo Al Gore, cuando perdió, entre comillas, la Florida, aceptó el resultado por el bien de su país y Bush fue presidente. Yo espero que Trump reflexione en el decurso de los acontecimientos. Uno no le pide a nadie que tire la toalla, pero de acá al 14 de diciembre, que es cuando se reúne el colegio electoral, tendría que tenerse resuelto este tema. Porque el siguiente paso es que el 3 de enero asume el Congreso, el nuevo Congreso de los Estados Unidos, que tendrá mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y mayoría republicana en el Senado. Y no habría que llegar, por el bien de Estados Unidos y de la economía mundial, a un 20 de enero, fecha de cambio de mando, sin saber quién va a asumir. A ver, Carlos Rucauf está dialogando con nosotros esta tarde. Carlos, te propongo que nos pongamos en contacto con Diego Laje, nuestro compañero. Diego está siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa en Estados Unidos. Creo que tiene algo para compartir la información y la compartimos con vos también. Diego. Sí, doctor Rucauf, en este momento, justamente apoyando su análisis, lo que tenemos es un mapa de Estados Unidos. Podemos ver que en este momento, coloreado en celeste, están Michigan, Wisconsin, como usted decía, 16, 11 electores, esos estados de los Grandes Lagos. Además, lo invito a que mire este estado, que fue el estado de Arizona, que fue el que dio vuelta Joe Biden. Es el estado que se esperaba que sea republicano y que está aportando 11 electores. Eso, como usted dijo y como usted analizó hace instantes, apoya la teoría de que, dado el número de electores, pasaría el número mágico de 260, sin contar los 6 de Nevada, ¿no? Sin contar esos 6 de Nevada que todavía están en duda. Cabe aclarar que hay más del 90% de las mesas escrutadas, o mejor dicho, de los votos escrutados, vicio argentino, de los votos escrutados en esos 3 estados mencionados. Un llamado que usted hizo con mucha precisión es a la paz y a la calma en Estados Unidos. Por supuesto que alarmó el informe que acabamos de poner, viendo, por un lado, la cantidad de armas que se metieron, por otro lado, testimonios que nos llegan de amigos, periodistas, etcétera, colas en las armerías de Estados Unidos, colas, doctor. Pero usted dijo, Al Gore perdió la elección por 537 votos. Al final fueron 537 votos con George Bush, una cosa que sobre, en ese momento, 250 millones de estadounidenses, por supuesto, es absolutamente ínfimo. Él se dio media vuelta y se fue. Pero este es Trump. Y este mundo es otro mundo y está en polarización extrema. ¿Cómo analizaría usted este nuevo mundo de noticias falsas, de gente que cree casi cualquier versión, sale a la calle y la defiende con violencia? ¿Cómo la ve, doctor? Yo creo que Trump
apuntó durante su anterior campaña electoral y durante su gobierno a mover los demonios más profundos del alma de la gente resentida. La gente que había perdido el trabajo en los sectores industriales, en lugar de decir la verdad, que la habían perdido por Silicon Valley y por la tecnología, les metió en la cabeza que lo perdían por China. Luego inventó que los problemas eran del extranjero, eran del mexicano, del latino, por supuesto siempre el criterio de la lucha contra el afroamericano, y fueron apareciendo personajes que eran del submundo y que aparecieron a la luz. Usted puede ver una réplica de las SA del siglo pasado en los hawaianos colorados que andan con armas de última generación, con esos grupos de supremacistas blancos que en el primer debate entre Trump y Biden, el moderador, un hombre realmente muy inteligente, un periodista que yo respeto muchísimo. Mike Wallace, de Fox. Exactamente, un hombre de Fox News que pese a su ideología republicana siempre se mantuvo con una independencia digna del periodismo de todo el mundo. Este hombre le dijo, ¿usted repudia o no a los supremacistas blancos? Y Trump no los repudió. Y bueno, no solo eso, también habló a favor de los denominados Brave Boys, chicos valientes, que era también otra de estas agrupaciones que usted está mencionando, que al otro día salieron remeras hechas meme y la vieron como un espaldarazo del presidente, ¿no? Es que fue un espaldarazo. Si a eso usted le suma la caracterización de los adversarios como enemigos marxistas, la cosa se complica aún más, porque naturalmente el electorado norteamericano no quiere saber nada con el comunismo. Pero para Trump, cualquiera que esté a la izquierda del Ku Klux Klan parece ser un peligro marxista. ¿Quién puede pensar que Joe Biden, un hombre de la historia personal de él, no es otra cosa que un capitalista con otros modales? Pero es un capitalista nato. Y claramente se va a comportar como tal si llega a presidente y tendremos un mundo más distendido. Queda en las próximas horas la definición de este intríngulis y yo insisto y comparto su idea y su análisis de que ojalá que sea sin violencia. La otra pregunta que tengo, doctor, es, en este contexto, con un mundo lleno de grandes preguntas alrededor del COVID, y Estados Unidos... Supongamos que el análisis que estamos haciendo acá, que la especulación que estamos haciendo acá, sin haber contado todos los votos, nos diera un Biden presidente. ¿Cómo se habla con un país que va a estar preocupadísimo por su propia situación de salud pública? Tienen un golpe de COVID que, además, si estos resultados que estamos analizando en conjunto con todo el equipo de La Nación se confirmaran, por supuesto, todo esto es un gran signo de pregunta que hay que tener en cuenta, pero si todo esto se confirmara, Estados Unidos se encerraría, pienso yo, y es opinión personal, ¿no? Se encerraría en su crisis de salud pública, justamente habida cuenta que Joe Biden va a decir, o la lógica va a decir, bueno, la elección la ganamos justamente por el gran problema que generó la pandemia, ¿no? Yo creo que van a tomar medidas más racionales. Me parece que van a mantener a Fauci, que es un hombre realmente de altísimo nivel, que tuvo que soportar de Trump excentricidades como que por qué no tomaban la bandina los que estaban enfermos, y que además va a plantear que la integración en el mundo es lo que permite aventar estos dramas que tenemos como el de la pandemia. Cada uno de los países aislados no tiene una respuesta. La respuesta, estamos hoy discutiendo, por los argentinos lo discutimos todo, naturalmente, somos 45 millones de directores técnicos cuando hay que armar una selección. Estamos discutiendo el tema de las vacunas. Yo creo que con el mejor nivel científico, lo que habrá que hacer entre todas las naciones es definir cuál es la vacuna necesaria, cuál es la mejor calificada, cuál es la forma de ir avanzando para mantener lo que es imprescindible, que es protegido a los sectores de mayor riesgo
y permitir la libertad económica del resto. Esta discusión es una discusión central que la viene sosteniendo hace mucho tiempo Joe Biden. No es que Biden quiere cerrar Estados Unidos, como dice Trump. Lo que él ha dicho es hay que hacer diferenciaciones etarias y por riesgo. Y esto es lo que tenemos que hacer todos, porque si no, si tenemos claro que vamos a tener epidemia por lo menos por un año más, nos vamos a encontrar con lo que se llaman efectos colaterales de la pandemia gravísimos. Ustedes piensen esto, una vacuna en el mundo recién va a estar suficientemente dada a mediados del año próximo. Y tampoco sabemos si esta nueva cepa que nació en Europa es una cepa que va a poder combatirse con esa vacuna. Hay grandes incógnitas y las incógnitas se responden con estudio, con racionalidad y no con golpes de efecto. Bien, de esta manera lo saludamos a Carlos Rucauf, vicecanciller. Carlos, sé que te interesa mucho el tema de la salud de Maradona también, así que te invito a que te sigas quedando, viéndonos, porque vamos a ir ahora a tener novedades de lo que está pasando con Diego. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Y nos vamos a la calle, sí, porque vamos a seguir, obviamente, con toda la información de Estados Unidos en esta transmisión especial